Hola compañeros y compañeras, como ya sabéis, en el vídeo anterior me presenté al detalle. Vuelvo a decir mi nombre de todas formas, soy María Concepción Pomar, profesora universitaria en la Universidad VIU de Valencia, Valencian International University, y el tema de este debate que tenemos en la asignatura Redes Sociales y Cultura Digital es la cultura digital, mientras que el anterior estaba relacionado con definir las redes sociales que eran para nosotros. Así que, bueno, vamos a empezar al análisis de lo que los compañeros han aportado y mis propias aportaciones. Espero que os resulte interesante y de utilidad. Voy a empezar este análisis con una lectura del libro Análisis de Pedagogías Digitales, Comunicación, Redes Sociales y Nuevas Narrativas, coordinado por Sonia Santoveña Casal y cuyos autores son Roberto Aparici, Daniel Aparicio González, David García Marín, Valeria Lebrato, Mari Carmen Navarro García Suelto, Susana Regina López, Alejandro Ignacio Rodríguez Simón y Sonia Santoveña Casa. Ellos dicen en la página 64: nuestro mundo es indudablemente un sistema caótico. Ese tipo de sistema se caracteriza por su incerteza, su complejidad y su ausencia de linealidad. Son impredecibles. Sardar y Abrams, en 1998, los definen de la siguiente forma: las relaciones y ecuaciones lineales tienen soluciones. Eso provoca que sea sencillo reflexionarlas y trabajar sobre ellas. Sin embargo, los sistemas no lineales no pueden ser resueltos. La no linealidad modifica las reglas determinísticas de un sistema y complica la posibilidad de predecir cómo este sistema va a comportarse en el futuro. Retomando la pregunta anterior, si las tecnologías digitales son el hardware de los relatos interactivos, el caos es su software. Lo es porque constituye la esencia definitoria de toda narrativa que adquiere múltiples direcciones y recorridos de lectura, que se establece en diferentes lenguajes, que varía su forma y su propagación por la acción de múltiples autores, que ve alterada su fisionomía gracias a la apropiación y al remix de actores diversos y que pueden llegar en diferentes formas a cada usuario. El caos es el software de la narrativa digital porque es el código, el gen que está presente en todos los principios estatuarios de las nuevas formas de expresar, de producir, de difundir y de consumir objetos mediáticos. Variación, incertidumbre, hibridación y remezcla son sus conceptos clave. Todos los principios de la narrativa digital nos llevan de un modo u otro al caos. Que los relatos propios del siglo XXI se basen en el caos no es consecuencia del tipo de sociedad que vivimos, sino su síntoma. Constituyen un signo de evolución adaptativa a una era que ha transformado sustancialmente las formas de funcionamiento lineal en etapas anteriores. Y finalizo página 65. ¿Por qué he citado este fragmento de este libro en particular? Porque lo que es la cultura digital está fuera de todo nuestro alcance de previsión. Como hay tantísimos autores, tantísimos creadores y la facilidad con la que publicar en las redes es tan inmensa que casi no tiene límites, no se puede reglar ni definir de forma alguna con unos parámetros que sean inflexibles, ¿no? Con lo cual, este debate ha tenido mucho que ver con esto, con todo lo que es esta cultura de lo impredecible, de lo creativo, de lo chistoso, de todo lo que pueda llamar la atención a la audiencia.
Así que vamos a disfrutar este debate. Vamos a empezar con la aportación que hice en Instagram, mi primera aportación para el debate 2, con una imagen que dice Directed by Quentin Inventino. Right? Podéis ver que es un juego de palabras con Tarantino y es sobre las fake news, las noticias falsas que abundan en todo Internet, que influencian a un montón de gente de forma en general negativa, provocando miedo, una inquietud, y que ha sido el tema predilecto para hacer el MOOC de los fake hunters, como vamos a ver ahora mismo. Un MOOC dedicado a saber distinguir, a tener criterio para saber distinguir si una información que nos viene de Internet es verdad o es un bulo. Bien, y ahora mismo voy a leer. ¿Qué opináis de las fake news en la red? Estamos ahora mismo viviendo unos años en los que parece que uno opina, que lo que uno opina ya tiene que ser verdad. ¿Estáis de acuerdo con eso? Y más la gente lo cree a mayor número de personas que también creen en eso. Hemos visto montajes de imágenes, leaks de todo tipo y evidencias fraudulentas de toda serie de conflictos por los que desgraciadamente estamos pasando en los tiempos actuales. Hemos visto personas que creen que los actores de Hollywood tienen una red de pedófilos, toda clase de cosas sobre Biden y Trump, afirmaciones de que el 5G mata y de que el virus es un instrumento Illuminati. Hasta hoy mismo he visto una noticia de una tipa que afirmaba que la nieve que ha caído recientemente en toda España es de plástico. Y uno piensa, ¿realmente se puede nevar plástico? ¿Es realmente posible? Pero hay gente que se lo cree. Hay realmente gente que por el motivo que sea se lo cree, ¿no? Entonces esto es un problema social, porque estas personas pueden provocar altercados como el que sucedió en el Capitolio de los Estados Unidos, con el bulo de que las votaciones habían sido alteradas, etc. ¿Qué beneficios les reporta a las personas crear fake news en las redes? ¿Existen organizaciones de carácter político manipulando las masas? Yo personalmente creo que sí, pero dejo la respuesta a vuestro propio criterio. ¿Se trata de poder o de simplemente llamar la atención? Yo creo que un poco la combinación de ambos, pues el poder, el dinero y la fama suelen ir ligados bastante a menudo, ¿no? Quien tiene dinero quiere visibilidad. Quien tiene poder quiere visibilidad. Por supuesto hay excepciones, pero bueno, más o menos suele ser la norma. ¿Estáis de acuerdo con eso? Unos compañeros del máster en Educación y Comunicación en la Red han creado un MOOC dedicado precisamente a este tema. Los podéis encontrar en Twitter con el hashtag FakeHuntersMOOC, altamente recomendado. Bien, y aquí veis como Nuria San Millán, miembro de este grupo, creando este MOOC, nos da las gracias, me da muchas las gracias por hacerme eco de su MOOC y el enlace a su MOOC, que os recomiendo que visitéis. Habiendo visto esto, vamos a ver el resto de diapositivas. Esta diapositiva recoge la misma información que publiqué en mi cuenta de Instagram de redes sociales y cultura digital, pero en la página de Facebook del curso. Y bueno, como habéis visto, tiene un poquito más de repercusión. Nuria San Millán ha dado de nuevo las gracias y ha puesto el enlace a su MOOC, y Desiree Azorín también nos ha dado las gracias por compartirlo. Y bueno, para decoración, ya que su logo es una persona con unos binoculares,
le he puesto esta foto de este hombre con binoculares buscando, investigando a ver si la información que le llega son fake news o no. Y bueno, en principio esta sería la importancia de esta diapositiva. En esta diapositiva vemos a Cristina que nos comparte esta noticia sobre Trump y cómo le ha sido prohibido utilizar Twitter y otras redes sociales para no incitar a altercados y al odio. Y ella dice: debate, las redes sociales expulsan su creación más rentable. You might think the most powerful man in the world is the President of the United States, but you will be wrong. The big tech companies have power over even him. Esto significa que incluso la persona más buscada y más comentada de todo Twitter, que es Donald Trump, ha sido baneada, como quien dice, se le ha prohibido el acceso a la red de Twitter, porque incluso por encima del presidente de los Estados Unidos, considerado el hombre más poderoso de todo el mundo, tiene un poder encima de él, que es las compañías de redes sociales. Y yo le he contestado con otra noticia sobre Telegram. Las personas que apoyan a Trump están emigrando a Telegram después de que Parler deje de funcionar. Y le digo, no será fácil de matar el movimiento Trump, parece que sus seguidores se van mudando a Telegram. Como no le bloqueen allí también, y además el mal ya está hecho. Subrayo esta última frase: el mal ya está hecho. Trump ya ha conseguido, a través de sus mensajes en las redes, acumular toda una serie de individuos a su favor, que pueden llegar a ser violentos, que están insatisfechos, que son conservadores, que no quieren tener nada que ver con los valores democráticos, o al menos eso es lo que hemos visto en las noticias, en internet, porque realmente yo pienso, si no estoy allí y lo veo por mis ojos, yo no me lo creo, porque todo puede ser muy fácil de manipular. Pero bueno, la cuestión es que incluso personas tan poderosas como el presidente de los Estados Unidos tienen menos poder que las redes sociales ahora mismo en auge, como son Twitter, Facebook, etc. Es algo que da que pensar sobre la cantidad de poder que les damos a estos medios de comunicación peer-to-peer, o sea, de persona a persona, sin que haya empresas de publicación por en medio. En esta diapositiva he recogido 3 contribuciones al debate de Twitter. En la primera, que es una alumna mía que ha utilizado un filtro de Snapchat para crear un vídeo docente, voy a hablar en la siguiente diapositiva. El tweet dice como sigue: debate. Esta es una pequeña muestra de un vídeo docente hecho por una alumna mía. Con Snapchat se ha transformado en digital. ¿Creéis que los alumnos responderían mejor si todos nos digitalizáramos más? ¿Nos viene un futuro en el que seremos mayormente avatares? Y me ha contestado Esther con su propio avatar, un logo muy bonito que pone contenido de calidad, y comenta: bueno, los míos ya responden mejor. Yo uso en clase muchísimo la app Bitmoji
y otras para la motivación como Class Dojo. Os presento abajo mi avatar. Se nota que Esther está acostumbrada a la utilización de estas herramientas y las pone en buen uso para motivar a los alumnos de forma divertida y efectiva. Y yo le comento, está súper, Esther, ya nos contarás cómo has visto que los alumnos responden ante contenidos así, más gamificados. Gracias por el debate, compañera. Está claro que estos alumnos nuestros, estos niños que están creciendo en esta sociedad, cada vez tienen mayor influencia de contenido originado por ordenador. Está la realidad aumentada, hay aparatos como el Oculus Rift, hay televisiones en 3D, cines en 3D, y existe mucha influencia de el diseño gráfico por ordenador en las películas que vemos diariamente de unos años para adelante. Con lo cual, sí, yo creo que es un recurso que puede ser muy útil en el aula. Sin embargo, ¿es necesario un equilibrio entre la imagen real y la imagen gamificada? ¿Es necesario también que los alumnos sepan cómo es Esther en la vida real, de forma que combine el avatar con su presencia real? A esto vamos a abordarlo en la siguiente diapositiva. Las siguientes diapositivas van a estar dedicadas a la gamificación y a la avatarización. Estamos viendo en el centro de la pantalla una imagen que es de una alumna mía que entregó un trabajo y ella misma se avatarizó para hacerse más agradable y más interesante a los niños de educación primaria. Utilizó un filtro de Snapchat que se llama Cartoons. Entonces me pareció súper interesante, por supuesto lo probé yo misma y se me ocurrió añadir este filtro, esta imagen con este filtro al debate para saber vuestra opinión sobre si estamos haciendo bien al avatarizar nuestras facciones faciales o nuestra apariencia en general. Leyendo, os digo, fragmentos sin voz de un vídeo docente que me ha hecho una alumna para una de mis asignaturas. Con un filtro de Snapchat, concretamente el cartoon, se ha avatarizado como si se tratase de un personaje digital. El resultado es muy bueno y es probable que se trate de un vídeo muy efectivo para enseñar a los alumnos de educación primaria. El debate que propongo es: ¿estamos acostumbrándonos demasiado y con ello acostumbrando a los alumnos a la avatarización, a la digitalización de nuestras características físicas? Parece que en los últimos tiempos cada vez esté menos de moda ser simplemente lo que uno es sin filtros. Ya nos resulta aburrido. Por supuesto, estos filtros existen porque son atractivos, porque son divertidos, porque gustan. Nos hemos aburrido ya de nosotros mismos hasta el punto de que necesitamos convertirnos en videojuegos o dibujos animados para atraer la atención de los más jóvenes que están saturados de cultura digital y de material digital por la televisión, en el cine, etc. Apreciaré todos vuestros comentarios. ¿Vosotros qué pensáis? Y Chris me respondió a este breve debate que proponía y me dice: lo primero, me encanta la idea de crear un avatar así que ella está a favor. En el fondo tiene un componente muy interesante de creatividad y de diversificación.
En respuesta, creo que sí, que al final terminaremos siendo avatares controlados por la tecnología y los poderosos, sobre todo si no desarrollamos un pensamiento crítico en cuanto a esto. Y añade, estoy a favor de la tecnología, es un mundo que me fascina, pero creo que tenemos que poner de nuestra parte para que ésta no nos controle y podamos convivir con ella sin que nos controle y seamos nosotros quien la controlemos. Estoy súper de acuerdo con Chris. Son herramientas divertidas que se pueden utilizar, son adecuadas para educación infantil, para educación primaria, pero siempre con un equilibrio. Uno no tiene que obsesionarse con utilizar filtros, porque este es un filtro que se nota fácilmente que es un rostro ficticio, un rostro convertido en dibujo animado, el de esta alumna mía. Pero hay otros filtros que se dedican a quitarte impurezas de la piel, a ponerte brillos, lo que sea, más pestañas. Y estos filtros se pueden utilizar para engañar a la gente en redes sociales. Cuando de pronto te ven con todos los problemas que tengas de piel o las rugosidades o lo que sea y sin menos pestañas, puede que la otra persona se sienta engañada. Y hay mucha gente que hace esto, que utiliza solamente fotos con filtros. Entonces me gustaría saber a vosotros qué os parece la idea. Y en la próxima diapositiva seguimos. En esta diapositiva adjunto un tweet que le respondí a Chris sobre este mismo tema de la gamificación y de la avatarización. Como podéis ver en la imagen, yo misma probé el filtro de Snapchat y el resultado me pareció muy gracioso. En efecto, es un filtro que te favorece, te reduce la nariz, ya no tienes brillos o rugosidades en la cara, los ojos grandes, las cejas arqueadas. Es un filtro atractivo, ¿no? Y le comento a Chris, muy de acuerdo Chris, el problema de estas tecnologías es que son muy divertidas y atractivas, pero pueden llevar a una homogeneización de masas en vez de apoyar la propia identidad. Yo misma he probado el mismo filtro y en efecto así tendríamos todos la misma cara. Como podéis ver, los ojos son negros, mis ojos son verdes, esas son características que se perderían de mi avatar. También formas de la cara. Hay muchos elementos que no me caracterizan a mí como persona y que son iguales a el filtro que utilizó mi alumna, con lo que si imaginásemos a un grupo de alumnos o un grupo de personas utilizando el mismo filtro, todos tendríamos la misma cara, con lo cual sería cuanto menos raro y cuanto más un poquito, daría un poquito de miedo, ¿no? Tenemos todos el mismo rostro. Y Chris me responde: sí, todos tendríamos la misma cara, por lo que no podemos dejarnos llevar por estos avatares. Como entretenimiento es genial, pero mejor que no pase de ahí porque entraríamos en un terreno peligroso. Hay que ir con mucho cuidado con la homogeneización de las normas de belleza que quién sabe que las dictamina. Hay que tener en cuenta la propia identidad, y la propia identidad tiene que ver con nuestro propio rostro, nuestro propio cuerpo y nuestras características, ¿vale? Entonces es una herramienta súper útil para los niños de primaria o tal vez incluso para los niños de infantil, los últimos años de infantil, siempre y cuando este material se combine con la presencia física del profesor o de la profesora en el aula, de forma que el alumno sea capaz de distinguir lo que es el dibujo del profesor con lo que es
el profesor en sí como persona, como ser humano. Con lo cual, me gusta este filtro, me gustan los filtros de Snapchat, pero no los usaría todo el tiempo para crear clases online, estando de acuerdo con lo que Chris manifiesta. En la cuenta de Instagram, como respuesta a estas cuestiones, recibí un interesante comentario de Judith Abella que dice: para mí los filtros y avatares son un problema social. Han pasado de ser un juego de alter egos a modificar las pautas conductuales de los usuarios escondidos tras los avatares. Y en el caso de los filtros, desprecian el concepto que tenemos de nuestra propia imagen. La identidad per se es algo frágil que hay que alimentar a lo largo del crecimiento de la persona. Si comienza a desvirtuarse o alterarse desde edades tempranas, puede provocar muchas inseguridades personales. Hay personas que ya no publican fotos sin filtro. Eso quiere decir que solo veremos su cara real en la calle. ¿Qué consecuencias puede tener para uno mismo la idealización de una cara que nos gustaría tener, pero que nunca será así? La dismorfia es un trastorno del que se habla últimamente, y las visitas al cirujano plástico para hacerse algún filtro de Snapchat. ¿Lo sabíais? En el SMUG Pentagon MOOC se tratan algunas conductas como estas derivadas del uso abusivo de los filtros en redes sociales. Y yo le respondo: hola Judith, no puedo estar más de acuerdo. Como docentes nos vemos entre esta dicotomía entre lo que es popular y por tanto puede gustar al alumnado y lo que puede ser más sano y más bueno para ellos. La percepción distorsionada del cuerpo es un verdadero problema acentuado por las redes sociales, pero por desgracia no nuevo. Desde siempre las revistas de los famosos han publicado sus fotos manipuladas y filtradas. Es importante enseñar a los alumnos a apreciarse y apreciar la propia identidad. Fantástica idea la del MOOC, me apunto fijo. Un saludo, compañera. Lo que Judith dice es en extremo importante. Lo que para nosotros puede ser un juego, puede ser una angustia para un adolescente que está descontento o descontenta con su cuerpo. Es el origen de trastornos alimenticios, de trastornos de conducta, de toma de decisiones incorrectas, de refugios en drogas o en alcohol, para tener más confianza a la hora de abordar a la gente por encima de estos complejos que se pueden tener. Y hay filtros que están bastante graciosos, pero hay otros filtros a los que yo, y esto es totalmente personal, no les veo la gracia. He adjuntado esta imagen de esta chica tan bonita que tiene unas orejitas de perro y una nariz de perro. Vale, la imagen es graciosa, pero yo, por ejemplo, no usaría este filtro. ¿Para qué quiero parecerme un perro? ¿No? Y como este filtro, hay muchísimos otros que hacen cosas que, bueno, pueden servirte para hacerte una risa en un momento dado con unos amigos, pero no como para usarlos de fotos de perfil en redes sociales o demás historias. Aunque claro, como ya repito, esto depende del criterio de cada uno. Hay filtros que sí que utilizaría para dar clase. Vi un filtro muy chulo de unas gafas. Yo no llevo gafas, son unas gafas redondas, pero es un filtro que básicamente podría asemejarse a la realidad. En cambio, hay estos otros filtros de orejitas de animales y de otras historias que yo, de nuevo, personalmente digo, otros opinarán diferente.
es que no les veo la gracia, ¿no? A parecerte un no sé qué. Pero bueno, así es la moda, así es como los filtros se utilizan hoy en día en redes sociales, así es como nuestros alumnos van a utilizar filtros y va a ser muy importante enseñarles que el filtro es solo un filtro y que no hay mejor imagen que la suya propia ante el espejo. Bueno, habiendo hablado ya suficientemente de filtros, quiero hablaros ahora en el debate de algo totalmente diferente, que es una característica de Facebook que se utiliza para hacer bromas o chistes, que se llama los tag groups. En mi contribución a Twitter les digo a mis compañeros, ¿conocéis los tag groups en Facebook? Son grupos cuyo título es una frase chistosa o una broma. En este ejemplo que veis aquí de esta escalera, en vez de mostrar el resto de mensajes, si le clicas al See More, lleva a una página troll en vez de ver el resto del mensaje. Ya sabéis cómo funciona Facebook. Cuando el mensaje es lo suficientemente largo, se corta, se ponen 3 puntos suspensivos y see more o ver más si lo tienes en español. Pues se han creado tag groups en los que utilizas una arroba y pones el nombre del group, y entonces ¿qué pasa? Que la gente ve el mensaje, quiere leer el resto del mensaje, clica en el See More y lleva a la página troll. Y como podéis ver, aquí hay 94 me gustas, algún me enfada por haber sido engañado, y aquí hay más de 289 reacciones que son de risa o bien de aprobación, ¿no? Thumbs up. Y aquí tenéis el mismo mensaje en Facebook. Simplemente es lo mismo. Conocéis los tag groups en Facebook, grupos cuyo título es una frase graciosa, un chiste, una broma, respondiendo a cierto contenido que se ha publicado de forma que al verlo da risa. Vale, ahora vamos a leer la definición completa en la siguiente diapositiva. Espero que el concepto haya quedado claro. El auténtico See More de Facebook viene en gris, pero si es el grupo troll para hacer chistes, bromas, para trollear, se ve en azul. Este es el truco, ¿vale? Vamos a la siguiente diapositiva a mirarlo. Bueno, en esta diapositiva vamos a leer toda la parrafada que escribí en Instagram sobre lo que son los tag groups y vamos a ver ejemplos. Y espero que os haga pensar, sobre todo se utilizan en lengua inglesa, pero también hay algunos en español, y reconocerlos si los veis en algunos comentarios de algunas fotos de cuando estéis en Facebook. Bien, entonces voy a leer la descripción. ¿Conocéis los tag groups en Facebook? Son grupos cuyo título es una frase graciosa, un chiste o una broma respondiendo a cierto contenido que se ha publicado de forma que al verlo da risa. Usarlos es fácil. Tras unirte al grupo, usas la arroba y en vez de citar a la persona, citas el título del grupo. Encontrarlos también es fácil, no solo en el buscador de Facebook, sino también dentro de los mismos grupos, que se comparten los grupos a tutti plenty ahí. Hay algunos grupos francamente ingeniosos en su función de tag group. En ejemplo de la imagen, el grupo se llama See More, que es el que hemos visto antes. Se inserta detrás de un mensaje que promete ser largo y parece la opción que da Facebook para ver el mensaje completo. Yo he estado jugando con este tag group y la gente cae en la broma que da risa.
Los tag group añaden un ingenio a nuestras interacciones en Facebook y tal vez sea una de las opciones más divertidas de la plataforma actualmente. Personalmente estoy en un montón de tag groups. Si es divertido, yo me meto. A continuación pongo algunos de los más divertidos en los que estoy, aparte del ya visto Simo. What the Happy is Happening. Esto es un juego de palabras. Todos estos grupos que voy a decir ahora son para cuando se comparte un contenido chistoso y también chocante, ¿no? What the fuck, but also why the fuck. What the fuckeroni and cheese. Yucky, yucky, what the fucky. Este me encanta. Why would you show this to me, an innocent stranger on the internet? Why are people like gestures vaguely that? Why did you do it yourself that? This is why God doesn't talk to us anymore. Si vemos la foto aquí, en combinación con un famoso meme, vemos dos ejemplos de tag groups. Reggie dice, I'll take $150. Esto no es un tag group. El tag group se ve en negrita, como el de Jevin, Why are white people made fun of all the time. Esto es un tag group. Y otro tag group sería de Hannah Brown, I don't want to kink shame, I want to kink ask why. Es muy recomendable tener un muy buen nivel de inglés para entender los chistes de los tag groups. El contenido de los tag groups está relacionado con el título. Por ejemplo, en Why Did You Do It Yourself That? Se publican desastres de objetos construidos a modo do it yourself y que resultan graciosos por lo tristes que han quedado, encontrados en memes o en internet. El único problema de los tag group es que suelen incluir exabruptos para incrementar el efecto humorístico del tag, como ya habréis visto, con lo cual no se pueden utilizar con alumnos, se pueden utilizar para uso propio, para reírse. Por eso solo los deberían utilizar usuarios ya adultos. En todo caso, los tag groups se han convertido en un fenómeno importante en Facebook y como los memes son ya parte de su marca personal. ¿Os habéis encontrado ya con tag groups en Facebook? ¿Estáis en algunos y los usáis para hacer bromas o chistes en vuestras interacciones en la red social? Bueno, pensadlo y si en algún momento veis un tag group en vuestras interacciones en Facebook, ya sabéis lo que es. Espero que os haya gustado esta explicación. Y después de los tag group y de su descubrimiento, os voy a descubrir otra característica de Facebook que podéis encontrar graciosa, que son los grupos de pretend play o de role play. Hay grupos de role play en Facebook en los que la gente juega a ser un colectivo de personas o animales para jugar. Ellos se dan cuenta de que no son esos animales, de que no son esos roles que están adquiriendo, así que se convierte en una excusa para crear situaciones divertidas y chistes. Uno de los más famosos de estos grupos es A Group Where We All Pretend We Are Ants in an Ant Colony. Tenéis un artículo también en Twitter. Tiene más de 1.800.000 usuarios y el grupo consiste en poner imágenes de hormigas y comentar como si fuéramos hormigas obreras debajo de la imagen. Si es un pedacito de patata o lo que sea, pues tienes que decir lift, levantar, o carry, llevártelo puesto. Si ves hormigas alrededor de un helado que se ha caído en el suelo, pues la gente dice slurp, slurp. Es muy divertido. Yo estoy en este grupo ya desde hace bastante tiempo y me parece algo realmente muy curioso
y algunas de las respuestas son muy creativas y, como os digo, 1.800.000 usuarios o más ya no pueden estar todos equivocados. En mi cuenta de Instagram pongo información mucho más extensa acerca de qué es este grupo en el que todo el mundo pretende ser hormigas, ¿verdad? Cosas tan raras que pasan por el internet. Vamos a leer la descripción. ¿Conocéis el fenómeno de los grupos de roleplay en Facebook? Son grupos en los que la gente juega, sin olvidar que es solo un juego, a ser un colectivo de personas o animales. Bajo la búsqueda Pretend en el buscador de Facebook, los encontramos a cientos. Por ejemplo, los siguientes: a group where we all pretend to be Karens. A group where we all pretend to be a family. A group where everyone pretends to be stupid. A group where we all pretend to be aliens trying to be human. A group where we all pretend to be offended moms. A group where we all pretend to be farmers and cows. A group where we all pretend to be inmates or gods. A group where we all pretend to be a group pretending to be a group. Como podéis ver, no existen límites a la imaginación a estos grupos de roleplay. Estos son solo algunos ejemplos de los más famosos con más gente apuntada e interactuando, ¿no? Son grupos en los que en su página aceptas tácitamente el rol asignado, según mi ejemplo del rol de hormiga obrera, y pasas a comentar como si fueras una vaca, un preso, un alien o una hormiga obrera, etc. Es cosa de tu ingenio hacer contribuciones al grupo que los demás consideren chistosas. El más importante de los grupos de roleplay en Facebook es el titulado A Group Where We All Pretend to Be Ants in an Ant Colony, como ya hemos dicho. Uno de los que empezaron este fenómeno y que tiene ya más de 1.800.000 usuarios activos. El grupo consiste en poner imágenes relacionadas con el mundo de las hormigas y responder como si fuéramos una obrera en la colonia. En el siguiente artículo de la NBC News se trata de este divertido y curioso fenómeno en las redes. No os lo perdáis porque es muy gracioso. Este artículo de NBC News, que también lo tenéis en Twitter. A million people are pretending to be ants on Facebook, and it could be therapeutic. More than 1,800,000 Facebook users responded to a post of ants of ice cream, writing comments like "nom," "slurp" and "live for the queen". Y estos son ejemplos de las respuestas que dicen los usuarios tras una foto como la que os he puesto de una hormiga reina con sus obreras alrededor. Hail, family, hail the queen, I'm not worthy, hail to the queen. Es todo bastante absurdo, bastante surrealista, bastante loco y curiosamente por eso mismo tiene tantos usuarios, porque se olvidan por un momento de sus propios problemas y se dedican a comentar con el resto de usuarios del blog como si fueran todos a una, como fuente ovejuna. Bueno, vamos a ver los comentarios que he recibido en el Twitter de este fenómeno en la siguiente diapositiva. Bueno, el grupo de ser hormigas en una colonia de hormigas, to be ants in an ant colony, ha tenido bastante repercusión en Twitter. Ha habido bastante gente que ha comentado. Primero de todo he puesto el mismo post, el mismo
escrito en Facebook y luego he recibido un par de mensajes de Chris que decía: conocía esto pero no lo he usado, me parece bastante interesante porque al final es ponerte en el lugar del otro, por lo que sirve para trabajar emociones y sentimientos. También pienso que es una buena idea para practicar en las aulas. Podría ser, por ejemplo, en infantil, algo muy gracioso, vestir a los niños de hormigas y hacerles hacer cosas de hormigas. Coger cosas del suelo, llevárselas a la reina, etcétera. Puede ser algo gracioso si se combina con información real de lo que es la vida, el ciclo de la vida de una hormiga, por ejemplo. Y yo le respondo: lo que me parece más interesante es que existan grupos de muchas personas que se apuntan al juego. Se ve que en la situación COVID y en cuarentena la gente necesita mucho contacto, que además le suponga humor y pensar en otra cosa por un momento. En ese sentido creo que esta clase de grupos son terapéuticos porque en ellos no se habla de política, no se habla de enfermedades, no se habla de COVID. Es un juego a través de Facebook puro y duro, en los que uno puede descansar sin encontrarse imágenes desagradables, malas noticias, y además es divertido. Luego Chris me contesta: la verdad sí, la pandemia, al no poder acercarse a las personas, ha generado una necesidad enorme de que echemos de menos eso que teníamos y no valorábamos. Por eso creo que se apuntan al juego tantas personas, necesitan contacto humano. No hay que olvidar que las hormigas funcionan a través de una mentalidad de enjambre. Todas tienen lo mismo en común: recoger comida, llevarla al hormiguero, cuidar de la reina, cuidar de las larvas de la reina. Entonces es algo muy simple, ¿no? Ojalá nuestra vida fuese tan simple como la de una hormiga. Supongo que por eso es tan popular. Y yo le contesto a Chris: así es, Chris, es fascinante como una sociedad que se considera tan individualista se es capaz de crear grupos tan extensos basados en la conciencia enjambre. ¿Acaso echamos de menos dejarnos llevar y pertenecer a un grupo con normas simples? Da que pensar. Y Chris me contesta: cierto, da mucho que pensar. Yo creo que sí, que aunque no queramos, lo echamos de menos. La pertenencia a un grupo. En la sociedad de hoy en día, en la que hay tantísimos grupos aparte los unos de los otros, en los que ya no se tiene un sentido de comunidad, a no ser en algunas organizaciones religiosas, iglesias, templos, etcétera, que por el motivo que sea, la gente de hoy en día ya no le resultan tan atractivas. Supongo que por las normas que supone entrar en una religión. Tienes el tema del pecado, de sentirse culpable por el pecado. Entonces la gente ya no se siente tan atraída como años atrás por la religión, y en cambio sí que se sienten como hormigas, pasándoselo bien y haciendo cosas de hormigas, sin normas, sin exigencias, sin objeciones. Todo esto son elucubraciones mías, ¿vale? Pero es un fenómeno real, que por el motivo que sea es real. Yo lo he experimentado y realmente es gracioso cuando ves a 18.000 personas diciendo lift, tú también poner tu lift y ser parte del grupo que hace lift. Es gracioso, es como un juego más, ¿vale? Y como dice Chris, sería muy interesante utilizarlo como recurso adaptado a la vida real en las aulas con los más pequeños. ¿Qué opináis vosotros de todos estos inventos del Facebook? Ya me lo contaréis.
El resto del debate que presento está dedicado a temas mucho más serios relacionados con la comunicación y la docencia. Lo que os he dicho hasta ahora tiene su componente humorístico y también artístico, creativo, pero vemos un intercambio de mensajes que tuve con Lola que fue muy interesante para este debate, el segundo de los 3 que debemos hacer, sobre lo que es la cultura digital, el lenguaje y la RAE. ¿Vale? Tenemos a Lola que dice: como educadora me ha llamado la atención la repercusión que la cultura digital tiene sobre la sociedad, sobre todo en adolescentes y preadolescentes. Muchas de las cosas que hacen, dicen, usan, etcétera, las sacan de la cultura digital, sobre todo de influencers. Yo estoy muy de acuerdo con esto. Influencers y celebrities o pseudo celebrities que ven por la televisión, que ven por canales en los que sacan música, que incluso aunque sea reggaetón, hip hop, todas estas cosas, por bien o por mal, les gustan a los adolescentes. Dice Lola: desde luego es importante adaptarse a los tiempos utilizando un lenguaje inclusivo en todos los aspectos. Esto es muy importante porque existe una tendencia, gracias a la música moderna de reggaetonera y todo esto, a volver los valores machistas. Entonces hay que intentar subrayar el máximo posible los valores de igualdad, ni los feministas, los de igualdad, los de ser simplemente persona y tener la integridad de una persona normal y corriente, ¿no? Y yo le contesto: se habla mucho de la influencia anglosajona en las redes, palabras importadas del inglés. Y yo quiero mencionar también la latina. He visto en las redes y en canciones expresiones como ese güey, está chido, órale y por supuesto pendejo. ¿Creéis que estas expresiones se incorporarán en la RAE en algún momento? Y Lola me comenta: bueno, no me extrañaría, al fin y al cabo somos muchos los que compartimos habla hispana. Si a nivel social se integran esos términos, no me extrañaría que la RAE, por complacernos, lo hiciera también. De hecho, ya lo ha hecho en algunos de estos casos. Bien, tenemos pendejo, pendeja, aparece en la RAE. Tenemos güey, también incorporado en la RAE. Y también le comento: la influencia de la música es importante, se ha puesto muy de moda el reggaetón entre los jóvenes y aunque a nosotros nos pueda parecer una abominación, no se puede negar que el lenguaje y la cultura pueden influenciar a nuestros alumnos. Ya no estamos hablando de, como en los 80, cantantes que salían en la MTV. Estamos hablando de personas que tienen un Instagram o un TikTok y están influenciando a las nuevas generaciones. Están hablando en una clase de lenguaje coloquial, un poco casi como quien dice de gangsta, y esto sucede tanto en inglés como en español, ¿no? Y los chavales de hoy en día asumen esos valores porque están escuchando esta música una vez y otra y otra y otra hasta que la interiorizan, ¿no? Con lo cual, sí, llega a haber palabras añadidas a la RAE, palabras aceptadas por la norma como normales y con ellas los valores que tienen, que traen, que en general, si hablamos de música, de reggaetón y todo esto, no suelen ser valores muy positivos. ¿Qué podemos hacer los docentes ante esto? Pues educar en valores, educar en psicología positiva, en autocontrol, en igualdad
y sobre todo practicar con el ejemplo, ser un buen ejemplo para los alumnos de persona realizada, de persona trabajadora, de persona cumplidora y equilibrada emocionalmente. Esto es lo más importante de todo. Vamos a seguir con las siguientes diapositivas. Los siguientes tweets son respuestas a debates que yo he planteado o bien mis propias respuestas a las preguntas de mis compañeros. Se habla de madurez y de inmadurez, de inmediatez, de ayuda gubernamental, de crecimiento, de si la cultura digital es asequible a todo el mundo, de brechas digitales y sobre todo de pobreza, de cómo solucionar el acceso a la tecnología a los alumnos de los países pobres. Empezando por el primer tweet, dice Lola, la cultura digital es muy joven aún, se está fraguando, pero cada vez se ve representada en más de estas características. Se hace independiente, mayor. La verdad es que a mí me gustaría pensar que estamos madurando a nivel de nuestras interacciones digitales. Ya no es como al principio del internet, donde parecía que era una tierra de nadie en la que todo valía y en la que no te podía pasar nada, hicieras lo que hicieras, ¿no? Y le contesto, hay que marcar la transición de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. La inmediatez unidas a la inmadurez producen no pocos descalabros en redes sociales. Como dice Lola, la cultura digital se está fraguando. La gente está tomando más conciencia de que no pueden soltar cualquier animalada por Twitter o por Facebook, porque eso puede tener repercusiones detrimentales e incluso legales. Después Chris dice, el gobierno puede y debe ayudar a este enriquecimiento. La cultura digital aún no es accesible a todo el mundo. Es una pena que en una sociedad tan avanzada digitalmente exista una brecha digital tan grande. Bueno, es un reflejo de la brecha económica en la que estamos viviendo, en la que la mayoría de la gente tiene los medios suficientes para sobrevivir o un poquito más, mientras que hay una serie de individuos que acumulan cada vez más riquezas, no pase lo que pase, tanto si es el COVID, tanto si es crisis económica o lo que sea, ellos saben cómo lo hacen, pero cada vez son más ricos, ¿no? Y le contesto, la cultura digital es imprescindible en nuestra sociedad. ¿En qué creéis que el gobierno puede ayudar al enriquecimiento y mejora de cara al futuro? ¿Puede hacer que sea accesible a todos o ya lo es? Yo no creo que el gobierno esté todavía por la labor de digitalizar todas las escuelas, todos los centros educativos, cuando todavía no tiene ni siquiera los equipos necesarios para afrontar la pandemia del COVID. Pero bueno, ya se verá con el tiempo y bueno, no sé qué decir, ya veremos a ver qué pasa. Nosotros mientras tanto seguiremos currando y luchando para sacar nuestras familias y nuestro país adelante. Luego Paula dice, los pequeños gobiernos como los ayuntamientos ya están haciendo laborales para que esta brecha digital sea menor entre la población, por ejemplo ofreciendo a los más pequeños el uso de tablet, además de clases gratis por la tarde para aprender su uso. Esto es una noticia maravillosa, que existan iniciativas así, que porque los niños van a ser nuestro futuro y si no nos prestamos atención a los niños ahora, mucho menos nos van a prestar de adultos cuando nosotros seamos ya muy mayores y los necesitemos. Así que es una noticia fantástica, Paula, y yo hice una aportación sobre este tema. Os recomiendo la charla TED de Sugata Mitra y la escuela en la nube.
realmente os recomiendo ver esta charla TED. Es una iniciativa para escolarizar a los niños más pobres de la India que no pueden pagarse una educación. Y es impresionante porque los niños por sí mismos, con la ayuda del grupo, con la ayuda de los compañeros, aprenden inglés, aprenden a manejar el ordenador. Ellos solos aprenden. Es realmente una charla muy recomendable de ver, la de Sugata Mitra y la de la escuela en la nube, School of the Cloud. Luego tenemos a Lidia, que dice: estoy de acuerdo, la educación digital está bien en según qué casos, muchos requieren del componente humano y la cercanía, e incluso de enseñanzas superiores. Puede ser también indispensable. Lo que sí está claro es que es necesaria una educación en este ámbito. Por supuesto, no todo es tener los medios para conseguir una serie de superordenadores o de aulas parecidas a las de Bruselas, Future Classroom Lab, si no hay un entrenamiento adecuado del profesorado y los alumnos se acostumbran a trabajar con una nueva metodología que tenga más en cuenta la tecnología de forma práctica, no solo como elemento de ocio. Y también dice Lidia: debo añadir también un componente evidentemente necesario para la educación virtual, del que no todos los centros educativos o estudiantes disponen, el económico. Esta educación supone un coste en materiales y herramientas tecnológicas que muchos no pueden permitirse. Volvemos de nuevo a la cuestión económica, volvemos de nuevo a la cuestión de financiación, de ayuda del gobierno, de recursos, de mecenas que nos patrocinen, patrocinadores, gente dispuesta a apoyar por el futuro de estas nuevas generaciones a través de las ventajas que las herramientas TIC les ofrecen. Veamos la siguiente diapositiva ahora. Las siguientes interacciones se han dado con Paula y con Julián y me parecen súper importantes, empezando por Paula, que dice: ahí es donde quería llegar yo, pienso que sin esta cultura digital el confinamiento no se hubiera realizado porque no se hubiera sostenido. ¿Cómo nos hubiéramos enterado? Pues esta es una muy buena pregunta. ¿Cómo sabemos que tenemos una pandemia encima si solamente vemos el periódico como antaño o escuchamos la radio? Muchísima menos gente se hubiese enterado y seguramente hubiese habido mucha más mortandad y muchos más contagios. La inmediatez de las redes sociales nos han permitido empezar a cuidarnos mucho antes de que haya más personas afectadas. Y dice: la enseñanza es uno de los ámbitos que con la digitalización ha continuado en esta situación, y esto marcará un antes y un después, convirtiendo en un futuro parte de la enseñanza online, sobre todo para aquellas personas que no puedan asistir de forma presencial. Yo pienso, como dice Paula, que la enseñanza online va a venir para quedarse, que a partir de ahora, vacuna o no vacuna, las cosas van a cambiar de como eran antes y que el teletrabajo va a tomar muchísima más importancia, y entre el teletrabajo va a ser la clase online, con lo cual conviene prepararse a tope, si uno no está preparado ya a tope, para poder ejercer como profesor online cuando sea necesario. Eso implica aprender muchas herramientas TIC, plataformas como Moodle o Canvas, o otras plataformas que sirvan para presentar material. Y le contesta a Paula: totalmente de acuerdo, Paula. Junto él hace un artículo interesantísimo sobre el tema, el presente y el futuro de la educación
es digital, de Madrid Diario. Recomiendo que lo leáis porque es muy ejemplificativo de los próximos cambios que seguramente se van a dar lugar en las aulas, o al menos en las aulas más favorecidas, en los que la competencia digital va a ir ganando más y más y más terreno. Luego tenemos a Julián, que nos dice: si nos referimos a la educación primaria, pienso que la educación virtual debe ser una opción eventual ante una situación de emergencia. La presencialidad en esta etapa es fundamental, mientras que en la universidad hay más facilidades. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy una docente que está a favor de la enseñanza 100% online cuando sea necesario, a partir por lo menos de secundaria. En primaria el niño tiene que aprender a relacionarse en diferentes situaciones, tiene que aprender a solucionar conflictos con los compañeros, a obedecer a una figura de autoridad como sería el profesor o el tutor, a comportarse con normalidad, a saber compartir, a no hacer mucho desastre en la mesa o mucha suciedad. Entonces todo esto va a ser habilidades sociales que el niño va a tener que asimilar, y esa es la edad de hacerlo, con lo cual a no ser que tengas unos super padres que estén pendientes de ti todo el día y que te estén todo el tiempo diciendo lo que tienes que hacer y cómo, lo cual va a resultar bastante estresante tanto para padres como para el mismo niño, es necesaria en los años más jóvenes la enseñanza también presencial o parcialmente presencial, pero sí es importante todo lo que es los parámetros de higiene, de buena conducta, todo eso. Y le respondo totalmente de acuerdo. A partir de secundaria la educación digital es una magnífica opción. Igualmente los alumnos de primaria también disfrutan de aprender con materiales creados con herramientas TIC y es una buena forma de prepararlos. Los niños, a pesar de estar en un entorno en el que tengan que socializar con otros niños de otras personalidades o etcétera, pueden aprender a hacer un story jumper, pueden aprender a hacer un Scratch Junior, pueden jugar con herramientas de creación de mapas conceptuales o mentales, hacer murales, recoger materiales. Entonces mirar por el microscopio, todo esto lo pueden hacer a través de herramientas TIC, aunque la metodología todavía sea presencial. Y finalmente, contestando a Lidia, le digo: cierto, Lidia, el coste económico que supondría una mayor normalización de la educación digital podría, en vez de favorecerla, aumentar la brecha ya existente entre los que pueden permitirse unos estudios y los que no. Hay que ir con cuidado con instaurar una sociedad elitista. Por ahora estamos en una sociedad más o menos meritocrática. A no ser que tengas un golpe de suerte, el destino que vas a tener cuando trabajes va a ser, si todo va bien y encuentras trabajo y todo eso, va a ser una meritocracia. A más méritos tienes acumulados, más posibilidades tienes de trabajar y de tener una vida tranquila y estable. Pero si se instauran esta clase de políticas más elitistas, este centro es tecnológico, este centro no, pues entonces nos moveríamos hacia un elitismo de la sociedad, y eso sería inaceptable y además podría llevar fácilmente hacia conflictos. En esta penúltima diapositiva recojo las interacciones que he tenido con Irene y con Paula sobre diferentes temas relacionados con
el exceso de información, el aprendizaje social, la enseñanza online y demás temas, como vais a poder ver. Primero de todo, Paula dice: lo que me hace llegar o pensar a la conclusión que el vivir en una cultura digital nos ha perjudicado con respecto a la pandemia. Tener demasiada información nos ha hecho actuar en algunas ocasiones de forma incorrecta o no la más conveniente. Ha habido muchísimos fake news con la pandemia, que si ha sido creado en un laboratorio de China para la destrucción del mundo, que si los Illuminati están detrás, que si los masones, yo qué sé. Entonces, sí, el exceso de comunicación y de información sin filtro, cuando poco ha provocado miedo y cuando más realmente ha creado adeptos a esta clase de ideas. Ya vimos lo que pasó en el Capitolio en USA y la fuerza, la unión hace la fuerza, con lo cual no son pocos los que creen estas historias, sino que cuanto más preocupante uno puede, más preocupado uno puede estar, ¿no? Y yo digo, hay, como dice la compañera Paula, un exceso de información de cualquier fuente, fiable o no, ante la pandemia. Eso ha producido que en muchas ocasiones la gente se adhiera a la opinión que más les ajusta o que les apetece o le conviene. Esto es algo que realmente veo diariamente. Si alguien dice algo por la tele o por internet, ves, yo tengo razón, y es igual la fuente que sea. Lo importante es encontrar una fuente de información que corrobore lo que tú quieres creer. Y eso no funciona así. Vivimos que creemos que nos lo sabemos todo porque nos hemos informado de todo lo que a nosotros nos interesa. No nos hemos informado de las posturas contrarias. Entonces tenemos un pensamiento crítico nulo. Estamos adheridos a una opinión que se nos ha dado, que a nosotros nos encaja y que perfecto todo, ¿no? Entonces no, la cosa no va así y vamos a encontrarnos con muchos padres que funcionen así también. Padres antivacuna, padres anti-máscara, que no quieren que se pongan máscara a los niños, yo qué sé, todo. Los hay que todavía se piensan que la pandemia es la gripe, que nos están manipulando para, yo qué sé. Es que tampoco no tiene mucho sentido. ¿Para qué hacer eso las élites? Si hubiese una élite que quisiera matarnos a todos, yo creo que nos tiran una bomba y adiós. Pero bueno, a lo mejor tengo una forma muy simplista de ver las cosas. Entonces, Irene dice: a mí me parece que en este sentido hay que tener en cuenta el aprendizaje social, que es una parte igual o más importante que el académico. Aunque se popularicen las herramientas de videoconferencia, creo que es necesario que exista contacto directo. Volvemos otra vez al mismo tema, al tema de combinar las herramientas digitales y las posibilidades de las herramientas digitales con el contacto humano, que es imprescindible, sobre todo en los primeros años de tutorización en infantil y en primaria. Es muy importante que el alumno a cualquier edad, no solamente infantil o primaria, sea capaz de manejar materiales con las manos, sea capaz de mover su cuerpo, aprender teatro, danza va súper bien para los niños, aprender manualidades. La cuestión es hacer algo con las manos que no sea tocar con el dedito el móvil. Que vaya más allá de tocar con el dedito el móvil, hacer algo artístico, hacer algo original. Y para ello es necesario contacto humano y tener sentimientos, sentir emociones.
Y yo le contesto, muy de acuerdo contigo, Irene, si los niños de hoy en día no aprenden a relacionarse, tendrán problemas a la hora de sacarse estudios superiores, trabajar o sacar adelante una familia. Existen muchas habilidades sociales que solo se pueden aprender en persona. Un niño que solamente está con el ordenador y que es un cerebrito y que saca muy buenas notas en sus exámenes en el ordenador y que se lo sabe todo al dedillo, igualmente puede ser como un Sheldon Cooper de Big Bang Theory y tener unas habilidades sociales totalmente nulas y resultar una persona desagradable que muy poca gente admitiría en un trabajo, con lo cual su inteligencia no serviría de nada. Hay que aprender también a saber estar, a ser educado, a saber vestirse bien, de forma correcta y a integrarse, aunque sea mínimamente, a la sociedad para no desentonar lo suficientemente como para que te consideren que no eres apto para tener un trabajo de cara al público. Y luego Paula dice, ahí es donde quería llegar yo, pienso que sin esa cultura digital el confinamiento no se hubiera realizado porque no se hubiera sostenido. ¿Cómo nos hubiéramos comunicado con el exterior? ¿Qué hubiera pasado? Pues cualquier cosa hubiera pasado. Los chicos de Fake Hunters, MOOC, lo hablan del evento de Orson Welles, ¿vale? Y la Guerra de los Mundos, de todo lo que sucedió gracias a un programa de radio que conmocionó a América entera, ¿no? Entonces, si tu única fuente de información está muy localizada y no tienes modos de contrastarla con otra, es muy probable que la cosa vaya mal. Ese ejemplo de Orson Welles es muy bueno. Y yo digo, contestando a Paula, rompo una lanza a favor de la enseñanza 100% virtual, repito, a partir de secundaria por arriba. En la BIO hemos seguido trabajando sin notar apenas los cambios durante la pandemia, eso es verdad, salvo que los exámenes han pasado a ser online también. ¿Creéis que este puede convertirse en el futuro de la enseñanza? Yo creo que cada vez más se va a optar por la enseñanza online, ya no solamente por la pandemia de por medio, sino por la flexibilidad de horarios, porque puedes guardar a tus hijos mientras estás en el ordenador, porque no necesitas desplazamiento a lugares lejanos, es lo ideal, siempre y cuando uno esté acostumbrado a trabajar por uno mismo, aunque también se trabaja mucho en grupo en la VIU, de forma síncrona o asíncrona, en los claustros, en las conferencias, en las reuniones con otros profesores. Se llega a conocer gente a la que aprecias mucho, compañeros de trabajo. Sí, se llega a tener una relación plena con un compañero de trabajo formal, en el que uno se ayuda al otro. Así que yo sí creo que puede ser el futuro de la enseñanza, por comodidad, por conveniencia y por efectividad, porque cuando ibas a clase a una universidad clásica, el profesor decía algo y si no lo apuntabas, pues ya te habías perdido. En cambio, si haces un vídeo docente, el alumno se pierde, puede volver atrás el vídeo y volverlo a ver y entenderlo. Así que es en todo ventajas desde mi punto de vista, por supuesto. Vamos a ver la última diapositiva de esta sesión. Y bueno, llegamos a la última diapositiva de contenido de este debate, de esta sesión. En ella vemos a Simona que contesta un tuit de Paula. Yo también le contesto a ella. Y hay una serie de interacciones. Y termina conmigo enviándole un artículo del New York Times sobre la compra de armas actualmente
en los Estados Unidos. Como veréis, también he incluido un dibujo estilo Simpsons de Trump para decoración. Entonces, ¿de qué va esta diapositiva? Sobre el tema de la cultura digital, la pandemia, cómo nos ha perjudicado, cómo convertir esa información en conocimiento, tener miedo. El miedo hace que compres armas, el tema de la política y cómo todo se fundamenta en el miedo por las personas que dominan las grandes naciones de nuestro planeta. Entonces Paula dice: lo que me hace pensar o llegar a la conclusión que el vivir de una cultura digital nos ha perjudicado con respecto a la pandemia. El tener demasiada información nos ha hecho confundirnos sobre qué era verdad, qué no era verdad. Ya hemos leído este tuit de Paula y Simona le responde: yo creo que cuanto mayor es la cantidad de información generada por la sociedad, mayor es la necesidad de convertirla en conocimiento. Y lo que pasa es que la mayoría de los casos no se realiza esa conversión. Volvemos a lo que hemos dicho antes, que la mayoría de la gente coge la información que según ellos les conviene, porque se ajusta a la opinión que ellos ya tienen de antemano, y te dicen: ves, lo que yo digo es verdad porque este periódico o este enlace de internet lo dice también. Entonces falta espíritu crítico y, como dice Simona, no se hace esa conversión hacia un mayor conocimiento, para el que hace falta tener un criterio propio y unos valores. Y yo le contesto: así es, Simona, la gente se asusta obviamente ante lo nuevo y lo desconocido, que también resulta peligroso, y estamos hablando aquí de la pandemia del COVID, de la situación de Norteamérica actualmente, etcétera. Es triste ver cómo se ha aprovechado este tema tan trágico para hacer política o meter más miedo a la gente o ganar votos, algo que ya no es nuevo, porque el tema de derogar al adversario, de hacerle quedar mal, es una técnica política que ya tiene mucho rodaje en todos los partidos políticos del mundo. En vez de juntarse para trabajar y resolver un problema, están más ocupados tirándose los trastos los unos a los otros, y esto pasa en Norteamérica, en España, en Europa, en todas partes. Y Simona me contesta: sin lugar a duda, hoy en día gestionar el miedo se ha convertido en un negocio. Es un negocio el miedo. Yo veo muchísimos anuncios en mis redes sociales de las mejores mascarillas, los mejores geles hidroalcohólicos, aparatos que desinfectan y que matan todos los microbios a vapor. Entonces están aprovechando del miedo de la gente para vender productos que no sabes siquiera si van a funcionar o no. La cuestión es venderlos, ¿no? Hemos aprendido a vender y comprar miedo, dice Simona. Los políticos basan en ello sus carreras, los capitalistas sus fortunas económicas y una multitud de hombres y mujeres su infelicidad. Es una frase que es descorazonadora, pero totalmente cierta. Es totalmente cierta. Y como yo le respondo: muy cierto, Simona, el miedo de las redes es una fuerza muy poderosa, porque cuando mucha gente junta tiene miedo, también hay más posibilidades de que se vuelvan agresivos. Eso, junto a la desinformación o las fake news o la excusa que quieran para comportarse de la forma en la que se comportan. Basta ver lo que está pasando ahora mismo en USA. Se están comprando más armas que nunca. Esto es verdad, yo he hablado con amigos míos norteamericanos y se están comprando ahora mismo un montón de armas, por el motivo que sea, lo cual no hace más que meterle a uno miedo en el cuerpo a ver qué es lo que va a pasar.
Y bueno, y este es el artículo del tema. Y hasta aquí el debate número 2 de redes sociales. Espero que os haya gustado, lo hayáis encontrado interesante y entretenido. Y bueno, eso ha sido todo en relación al debate segundo de esta asignatura de redes sociales y cultura digital. Espero que os haya resultado interesante y de utilidad y que os haya hecho pensar acerca de todos estos temas que estamos tratando. Vamos ahora a por el debate número 3. Un saludo cordial.